Os avanzo que hemos presentado una enmienda a la totalidad porque entendemos claramente que la ley no solamente no da respuesta a las necesidades de Navarra en esta materia importante para todos, sino que además crea problemas añadidos, no aporta soluciones a la situación actual y crea problemas para el futuro. Actualmente se incumplen las directrices europeas por parte de alguna mancomunidad y el Gobierno de Navarra no ha solucionado hasta ahora y la Ley de Residuos tampoco aporta soluciones a futuro. Entendemos que es una norma cortoplacista que nos aboca al desastre en el futuro. Este desastre se traduce, entre otras cosas, en que Navarra se quedará sin vertederos en unos años y no habrá salida para las basuras que generamos. Por eso entendemos que deja totalmente empantanada la gestión de los residuos en el futuro cercano, sin ofrecer alternativas, sin abordar la cuestión de las infraestructuras y, lo que también nos parece muy grave, sin cumplir las directrices que marca la normativa europea. Desde luego compartimos la necesidad en avanzar hacia modelos más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente. Pero entendemos que la ley ni va en esa dirección ni tiene en cuenta las recomendaciones que a este respecto plantea la Unión Europea, como veremos más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de la valorización de residuos. Entendemos que, de salir adelante este proyecto, nos encontraremos con la basura en la calle y sin saber muy bien qué hacer con ella ni dónde llevarla. Paso a comentar algunas de las cuestiones de la norma que más dudas nos han planteado. Por un lado, la Ley Foral establece para el año 2027 que el 75% de los residuos de nuestra comunidad han de ser recogidos selectivamente, objetivo más ambicioso que el planteado por la Unión Europea, que lo fija en el 65% para el año 2030. Como digo, es más ambicioso. Eso nos parece bien, tener objetivos ambiciosos, pero pensamos que es un objetivo poco realista. Queremos ponernos por delante cuando la realidad es que a día de hoy estamos muy por detrás de algunos países europeos en materia de reciclaje. Y, sin embargo, no tenemos en cuenta las directrices europeas en lo que se refiere al máximo de residuos que puede ir a vertedero. Un 10% en el año 2030 de los residuos, según la Unión Europea, pueden ir a vertedero, mientras que Navarra se plantea que a vertedero en 2027 vaya un 25% de residuos. De 2027 a 2030 habría que reducir de 25 a 10, un 15%. Eso es lo que nos separa de la normativa comunitaria. En 3 años creemos que es muy difícil, si no imposible, conseguirlo. Pero es que además nos preocupa y mucho el hecho de que la ley no da respuesta a futuro en materia de gestión de residuos. Como acabo de comentar, se fija en el 25% el residuo que acaba en vertedero, pero ni la ley ni el plan de residuos contemplan infraestructuras para almacenar y tratar esos residuos. A día de hoy, Navarra cuenta con 3 vertederos, uno de los cuales, el que recibe la mayor cantidad de residuos y que ni siquiera cuenta con planta de tratamiento previo para los mismos, tiene fecha prevista de clausura en 2022. Claro, eso conforme al convenio existente entre el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, porque nos surge la duda de si es 2022 o es 2040, a tenor de lo que aparece en el Plan de Residuos de Navarra, con la letra pequeña que nosotros lo hemos señalado un poquito más grande. Por lo tanto, 2 vertederos tendrán que asumir la basura del primero. Y para llegar hasta ellos, la basura primero ha de pasearse en camiones por toda Navarra, de norte a sur, desde el norte hasta Tierra Estella y la Ribera. Llegados a este punto en el que ya tenemos cerrado un vertedero, ¿cuál es el panorama? Los otros 2 recibirán los residuos sin tratar de la mayor parte de la población navarra. Y, puesto que cuando fueron puestos en marcha no contaban con esta circunstancia, se verán colmatados, es decir, se verán llenos. Será necesario proceder a su cierre en menos tiempo del previsto. Decir que la clausura de los mismos está prevista para 2025, uno de ellos, el de Cárcar, y 2026 el otro, el de la Ribera. Lo que nos lleva a un escenario realmente desastroso en materia de residuos, pues ni el plan de residuos ni la ley foral plantean infraestructuras alternativas a las que existen actualmente.
Por otro lado, la Unión Europea señala como objetivo para 2030 que el 65% de los residuos sea reciclado y solo un 10% vaya a vertedero, como ya he dicho antes, lo que significa que el 25% de residuos restantes se deben gestionar según la jerarquía de residuos, siendo la valorización energética un escalón jerárquico superior frente al vertedero y, por tanto, una mejor opción en cuanto se aprovechan los residuos para generar electricidad, considerándola una fuente renovable al 50%. Esto de que la valorización es una fuente renovable no lo decimos nosotros los socialistas, lo dicen también las directivas europeas. Sin embargo, dicha valorización no se contempla por el Gobierno de Navarra como alternativa, aun cuando es una de las opciones más tenidas en cuenta en la Unión Europea. Otro punto que también nos lleva a enmendar a la totalidad esta ley es la gestión. Cómo se van a gestionar los residuos, ya que en la ley aparece una nueva figura en el escenario de la Administración de la Comunidad Foral, que es el ente que gestionará todos los residuos de Navarra, en la que estarán representados las entidades locales y también el Gobierno foral. Pero a día de hoy desconocemos la participación de los mismos, el funcionamiento interno, pues todo lo referente a estas cuestiones queda en el aire, a la espera de que los estatutos del mismo los concreten, a espera de que se desarrolle cómo va a funcionar dicho ente. ¿Vamos a dejar toda la gestión de los residuos de Navarra en poder de una organización, entidad, administración que no está definida? Actualmente son las entidades locales, mancomunidades en la mayoría, las que gestionan los residuos. Casi todas ellas están unidas en el Consorcio de Residuos de Navarra. Podemos entender, podemos suponer que el ente es el sucesor del consorcio, no lo sabemos. Si hay una entidad que ejerce estas funciones, ¿por qué cambiarlo? Si es necesario adaptarlo, adaptémoslo, modifiquemos su funcionamiento a las nuevas directrices. La mayoría de las entidades locales han hecho grandes esfuerzos para dar salida a los residuos generados. Han fomentado el reciclaje y la selección de basuras. Han invertido en infraestructuras para conseguir el mayor rendimiento posible y la mayor eficacia en dicho reciclaje. Y ahora viene una ley que literalmente dice: el ente público de residuos de Navarra podrá adquirir, mediante las compensaciones que procedan, los inmuebles e instalaciones precisas para la prestación de sus servicios, sea en propiedad o mediante cesión de uso. Como ya hemos dicho, el esfuerzo de la mayoría de las entidades locales ha sido grande. ¿Vamos a decirles ahora que un ente sin definir ni estructural ni jurídicamente puede apropiarse del resultado de sus esfuerzos? Pues nosotros pensamos que no. Otra cuestión que nos plantea duda es la implantación de un impuesto a vertedero e incineración. La ley apunta a la eliminación en vertederos públicos o privados en el territorio de la comunidad foral. Los vertederos públicos tienen una vida útil muy corta. La ley señala vertederos privados que tendrán un impuesto. ¿Podemos entender con este artículo que cuando se cierren los públicos se podrán instalar vertederos privados? No queda definido. Por otra parte, también indica que está sujeto a impuesto la incineración de residuos en instalaciones situadas en el territorio de la comunidad foral. Nos surgen dos dudas diferenciadas. Primero, si se acepta incinerar fuera de la comunidad y nos ahorramos este impuesto, aunque a cambio tendríamos que pagar a otras comunidades para que incinerasen nuestros residuos, volviendo a pasearlos hasta llegar a destino. La segunda duda es que la incineración no es una solución, ni aunque esté sujeta a impuesto. Lo que se está haciendo en otros países o incluso en otras comunidades cercanas, en Guipúzcoa lo están ahora construyendo, es valorizar los residuos. Son conceptos que pueden dar lugar a confusión. No es lo mismo incinerar. Incinerar es quemar sin condiciones adecuadas y sin un resultado positivo, que valorizar los residuos, con el objetivo de conseguir producir energía a la par que eliminamos los residuos. Este llamado canon de vertido supone que habrá que pagar una cantidad por tonelada que se deposite en los vertederos. No diferencia entre si el vertido es con un tratamiento previo o si no se hace tratamiento previo. Es decir, ¿qué es esto del tratamiento previo? Pues la basura sin limpiar,
es decir, sin retirar lo que pueda ser reciclado. No se puede hacer referencia, la ley no puede hacer referencia a esto porque el depósito en vertederos sin tratamiento está prohibido desde 2016, aunque hay mancomunidades que en Navarra lo siguen haciendo. Las cantidades recaudadas en función de este canon de vertido serán gestionadas por el ente. Volvemos a hacer constar que no podemos ni debemos dejar que un organismo que no está definido cuando llegue la aprobación de la ley sea quien gestione este impuesto. En cuanto al tratamiento de los residuos, el proyecto de ley establece que a partir de 2022 establece la obligatoriedad de que haya una recogida selectiva de materia orgánica en residuos domésticos y comerciales para compostaje o biometanización. Marca unos objetivos ambiciosos en cuanto a la cantidad de materia orgánica a recoger, pero no en cuanto a su calidad. La cantidad de los llamados materiales impropios son los materiales que no son de materia orgánica dentro de las bolsas de basura. Pues como digo, los materiales impropios que acepta la ley es muy elevada si con ello queremos fabricar compost de alta calidad para poder ofrecerlo en el mercado. También nos queda la duda de que el mercado demande el compost que podamos generar, sobre todo si, como hemos dicho, es un compost de baja calidad. Echamos de menos un estudio o un plan que aborde la necesidad real del compost. Si no, ¿qué vamos a hacer con todo el compost que generemos? Además de todas estas consideraciones, en cuanto a la estructura que la gestión de los residuos puede tomar en Navarra, si la ley se aprueba, es lo que nos lleva, como he dicho, a enmendarla en la totalidad. Hay también una serie de artículos que, bueno, creemos que deberían ser modificados, pero si pensásemos que son solamente esos artículos, hubiéramos hecho, bueno, pues enmiendas parciales para modificarlos. Me refiero a artículos como el que señala que la prohibición de venta de vajilla de un solo uso, habla de que se prohíba para enero de 2020 si esa vajilla no cumple las directivas europeas. Bueno, pues pensamos que si otras comunidades no implantan la prohibición de esta venta de vajillas, lo tenemos tan sencillo como irnos a comunidades vecinas, adquirir estos productos, y lo único que hemos conseguido es el perjuicio para los empresarios navarros que se dedican a comercializar esta vajilla. Las fechas son muy inmediatas, entonces pensamos que la sociedad navarra ha de pasar por un proceso de cambio de hábitos en el consumo para poder implantar artículos como este, no tan cercano como 2020. Lo mismo ocurre con medidas de prevención de envase. Habla de prohibiciones, prohibición de venta de agua embotellada en edificios públicos, excepto en centros sanitarios y hospitales. Si lo que queremos es prevenir la generación de envases, creemos que la prohibición no va a ayudar a conseguirlo. Lo único que podemos conseguir es que las personas que no quieran beber agua del grifo pues tomen otro tipo de bebidas menos sanas. También obliga a instalar fuentes de agua a empresas que instalen máquinas expendedoras, bueno, una serie de artículos que sí que pensamos que se pueden enmendar con enmiendas parciales, pero nosotros vamos al grueso de la ley, a lo que realmente es importante para el funcionamiento a futuro y bueno, pues es por eso que nosotros hemos hecho la enmienda a la totalidad. Y dicho esto, voy a pasar la palabra a mi compañero Bernardo, que explicará qué es lo que nosotros pedimos para esta ley. Bien, como habéis podido oír, estas son las razones, los argumentos de peso, todo lo que nos lleva a pensar que los socialistas no podemos aprobar esta ley y que vamos a presentar una enmienda a la totalidad. Pero no nos vamos a quedar ahí. Los socialistas no decimos a esto que no sin una alternativa. Y la alternativa existe y la tenemos en la mano. Y es la que nos propone la Comunidad Económica Europea, que a la postre es lo que habrá que cumplir aquí y en todas las comunidades españolas. Proponemos fundamentalmente que Navarra sea una comunidad capaz de gestionar por sí sola todos los residuos que genere, de forma autónoma, sin depender de ninguna otra comunidad limítrofe, como ya le sucedió y le sucede en estos momentos a Guipúzcoa, que mucho nos tememos que esta ley nos pueda acabar llevando a una situación similar.
a la que está viviendo Guipúzcoa. Esta es una situación muy desagradable. Todos hemos oído a amigos, a conocidos guipuzcoanos, la situación tan desagradable que tienen, tanto para las economías domésticas como para las industrias. En ese sentido, quiero decir que los socialistas proponemos que se cumpla la ley de la manera que propone la normativa europea. Es decir, primero, un objetivo de recogida selectiva para 2030, con un 60% de reciclaje y un 10% a vertedero. Segundo, compostaje y valorización energética, que ya ha dicho la compañera Conchi lo que era. Pero para ello va a ser necesario disponer de infraestructuras suficientes. Algunas tenemos ya en las mancomunidades actuales, otras habrá que mejorar y algunas habrá que construir nuevas. Hay que hacer vertederos con capacidad suficiente para la Navarra del 2022 y habría que pensar en una planta de valorización. Porque, y esto en fin, es algo que a todos se nos ocurre, ¿qué vamos a hacer cuando en unos pocos años, no haya dónde llevar la basura que generemos? No nos gusta el ente, nos parece que es totalmente innecesario. Queremos mantener, potenciar y mejorar el consorcio ya existente, que entren todas las mancomunidades en el consorcio, que alguna todavía no está. Y de tal manera que con todo ello podamos mejorar la gestión actual. Y hacemos estas propuestas que creemos que son reales, que son lo que la realidad nos está enseñando todos los días y sobre todo necesarias para poder gestionar los residuos que se generen en Navarra, tanto los domésticos como industriales. Los industriales no dicen nada en concreto ni nada claro la ley. Y son los que más nos preocupan. Y por eso manifestamos que no nos gusta la ley que se nos propone, porque no soluciona las necesidades que hoy tiene Navarra y las que va a tener a un futuro inmediato. Por eso quiero manifestar que los socialistas no queremos ni vamos a ser cómplices de la situación a la que nos puede llevar y que pensamos que nos va a llevar la ley que se propone por parte del cuatripartito y del Gobierno a Navarra. Por eso presentaremos una enmienda a la totalidad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo son los plazos? ¿Cuándo se abre el plazo para terminar la enmienda? El plazo de enmiendas termina hoy a las 2 de la tarde. ¿Y cuándo se tramita la ley? La ley, el Partido Popular ha solicitado un informe al Consejo de Navarra para ver un poco la situación de la ley, si está conforme a legalidad. Entonces, una vez que el Consejo de Navarra dé respuesta, se empezará a tramitar en comisión para posteriormente pasar a pleno. Uno de los principales escollos era la creación del ente que no se ha tenido. Si se definiera algo más, ¿os daréis el apoyo o directamente preferís que se mantenga el consorcio? A ver, el ente es una figura que, como ya hemos explicado, dice que estará compuesta por el Gobierno de Navarra, estará formada por el Gobierno de Navarra y las entidades locales. En principio habla que será voluntaria su pertenencia al ente, pero bueno, leyendo la letra pequeña de la ley, se ve que hay una obligatoriedad de pertenecer a él, aunque inicialmente dice que sería voluntario. Habla también de que el ente puede apropiarse, entre comillas, de las infraestructuras que tienen las distintas mancomunidades. Creemos que es una figura que no define, no está definida para nada, ni estructuralmente ni jurídicamente, y sin embargo sí que tiene muchas competencias. Las competencias sí están definidas, pero no la estructura. Hemos preguntado y la estructura va a seguir así, se definirá en los estatutos de creación. No entendemos cómo va una estructura que no está definida, cómo se va a formar, cómo va a ser capaz de establecer unos estatutos. No sé si me he explicado. Sí. Pero mire usted, sobre todo es que ahora mismo hay una estructura que es el consorcio, que está funcionando bien, que nadie está diciendo que no esté funcionando, que requiere mejora y que sería absurdo deshacer eso y montar otra cosa, cuando hay algo que está funcionando relativamente bien y que la mayoría de los usuarios están conformes con cómo está funcionando. Las mancomunidades que en estos momentos están en el consorcio tienen soluciones, están haciendo estudios y
Sería cuestión simplemente de que todas las mancomunidades de Navarra estuvieran incluidas en el consorcio. El ente es totalmente innecesario. Para nosotros no tiene ningún sentido y hay connotaciones que te das cuenta de cuando lo van definiendo en la ley, como ha dicho Conchi, que no está nada claro. Es necesaria una transparencia y una claridad. Todos los navarros deben de saber qué va a pasar con sus basuras, dónde van a ir y cómo se van a tratar y qué residuos van a generar. El ente no soluciona eso. El consorcio está solucionando durante muchos años con una experiencia positiva y nosotros no queremos que desaparezca. Lo que queremos es que se cambie lo que sea necesario y que se mejore lo que sea necesario. Pero todo lo que es bueno y que la experiencia en estos años nos ha demostrado que funciona, siga para adelante.